muchísimos otros cometidos. Es decir, que le podemos dar las gracias a Mercurio por muchas otras cosas que no sea solo la salud. Aquí en este caso no hay duda porque apareció en la piscina del agua termal. Por tanto, no hay duda que es un Mercurio en un contexto termal. O esta de aquí, que es una Minerva en un contexto termal porque apareció en Cataluña, en Caldes de Montbui, directamente en el contexto termal, pero si no hubiera aparecido en un contexto termal, esto podía haberse dedicado a Minerva por cualquier otro asunto que no tuviera que ver con el baño termal. Bueno, y les doy un último paso en este mundo de la abstracción. Nos lo ofrece el balneario de Alange, que no está en la zona galaica, sino en la zona lusitana, muy cerca de la capital de la Lusitania, que era Mérida. En Alange es un balneario que todavía mantiene las construcciones romanas. Los romanos eran capaces de construir, sobre todo estas construcciones en redondo, eran resistentes. Ese hormigón romano que cada año que pasaba se hacía más fuerte, capaces de resistir pues 2000 años o 1900 años o casi 2000 años. Y allí aparece esta piedra con una inscripción preciosa, como pueden ver, preciosa. Pero claro, la diosa es Juno. Juno ya no es Minerva. Minerva, uno de sus epítetos es Minerva médica. Es decir, que es uno de los epítetos de Minerva es diosa de la medicina, pero Juno no es diosa de la medicina. Juno es diosa del poder y sobre todo, como aparece aquí, Iunoni reginae, o sea, a Juno reina. Juno reina es, junto con Júpiter óptimo máximo, las divinidades del poder romano, de la majestas imperii romani, de la majestad, la superioridad, la preeminencia de lo romano. Y aquí, ¿qué agradecen? Bueno, agradecen la salud recuperada, pro salute filiae sua. Por la salud de su hija, lo dedican pues dos personajes, Licinio Sereniano y Varinia Flaquina, que se ponen sus títulos. Vir clarissimus quiere decir que era de la clase senatorial romana, es decir, la élite máxima del poder en Roma. Entonces, ¿qué es lo que están agradeciendo aquí? Y a Juno reina. Se bañan en Alange, se baña la hija en Alange y se cura. Y lo que hacen es invocar a una divinidad que no tiene nada que ver con el agua, nada que ver con la salud. Pues es posible que utilicen la epigrafía, utilicen la piedra para otra cosa que agradecer la curación. La divinidad puede haberse convertido en un mero pretexto y no reflejar la devoción, o solo la devoción por una curación, sino el prestigio y el poder de sus dedicantes, de los que lo dedican, y que optan por la divinidad que simboliza el poder de la mujer poderosa en Roma, que es Juno Regina. Se ha propiciado, por tanto, una completa abstracción del principio sobrenatural que se imagina que produce la curación. Y se ha convertido, podríamos casi decir, en propaganda. Pero vamos a dar una última, ya para terminar, una última vuelta. Y es que los romanos volvieron a lo concreto. Desde el punto de vista teológico se han dado cuenta que han pasado de lo concreto a lo más abstracto. Han pasado de agradecer la curación a agradecer por medio de la curación, por medio, mejor dicho, del escaparate de esa epigrafía, su poder, que utiliza el pretexto de la curación para hacerse público. Pero, además de esa abstracción, de ese fenómeno de abstracción, pues llegaron por otra vía completamente distinta, a una experiencia diferente de la sanación. Los médicos romanos convirtieron el balneario en un espacio medicalizado. El nuevo modelo romano, que podríamos denominar médico-científico, ¿qué hace? Convertir a los balnearios en lugares que no necesitan
la divinidad para explicar la curación. El espacio sagrado se convierte en espacio médico. ¿Cómo lo hacen? Pues lo hicieron por medio de sofisticadas, ahora no nos lo parecen tales, pero en ese momento sí lo eran, sofisticados métodos que podríamos denominar de carácter científico. Por análisis organoléptico, por el gusto y el sabor, asociaron la cura de ciertas enfermedades con los componentes principales de esas aguas. El agua, y lo conocemos por Plinio, por Séneca, por Vitruvio, por Oribasio, por Sorano. Tenemos toda una serie de textos o partes de textos en los cuales nos explican que los médicos romanos, con este método, que es el método, podríamos denominar científico, aunque no eran capaces de analizar las aguas como sí las analizaban ya en el siglo XIX, y era el gran paso que los médicos del siglo XIX eran conscientes de ello, que habían dado ese gran paso para saber la analítica de esas aguas. Pero los romanos, sin tener esos medios científicos analíticos, utilizaban el método científico. Si estas aguas, determinadas aguas, curaban a la gente que tenía determinadas dolencias, pues es posible que tuviese que ver con el olor especial y el gusto especial que tenían. Y ese gusto y ese olor provenía de los elementos salinos que se incluían, salinos y del tipo que fueran, que se incluían en ese agua. Y decían los médicos antiguos que las aguas sulfurata pues servían para los nervios, que las aluminata servían para las parálisis, distinguían las bituminata, las ferrata, las que tenían hierro, las nitrata, y les daban unos valores curativos diferentes a unas y a otras. ¿Y qué ocurría? Pues que lo sobrenatural había desaparecido, pero el agua era la que curaba. No ya la abstracción de un dios X o un dios Y, que pudiera ser Juno o lo que fuera, o Minerva. No, el agua en sí. O sea, volvíamos otra vez a la concreción. Pero claro, no hay que olvidar que los romanos también utilizaron los balnearios para asuntos que ni eran sobrenaturales ni eran médicos, sino meramente higiénicos. Es decir, usaban los balnearios también como si fueran, algunos romanos usaban los balnearios como si fueran termas, con la ventaja de que eran económicas, puesto que no se necesitaba calentar, o a lo máximo había que calentar para que tuviese calefacción, pero no, el agua en sí no había necesidad de calentarla porque ya surgía caliente de las entrañas de la tierra. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues estos dos usos, el médico y el higiénico, que no necesitarían lo sobrenatural, salvo pues esto que antes les decía, porque el recurso a los dioses pudiera cumplir alguna función simbólica no religiosa, como ilustrar el poder y el prestigio de una élite que extrae su fuerza de una notoriedad desplegada bajo cualquier pretexto, como ocurría en el caso de Alange. Y este ejemplo termal, pues ¿qué nos ilustra? Pues otra vez este paso de cercanía que veíamos al principio, esa cercanía de entrar en el agua termal, esa cercanía de encontrarse bien en el agua termal, esa cercanía pues también es en cierto modo la cercanía casi 2 milenios antes de nuestra desacralización, a la que estamos tan acostumbrados como modernos, pues esa desacralización que resultó ser una vuelta al agua en sí y sus valores curativos, es decir, al concreto manantial, muy cerca, como les estoy diciendo, de lo que sentimos nosotros al usar las aguas termales. Muchas gracias. Pues yo creo que si tienen alguna pregunta. Sí, a ver, alguna pregunta seguro que hay por ahí. Sí, aquí pues, hay una. Perfecto. Sí, Galego. Sí, creo que lo puedo entender. Boas tardes, noites. Boas tardes. Quería facerlle unha pregunta en relación ca perdurabilidade destas augas en cuanto augas terapéuticas e minerais
condicionadas por os niveles de polución que temos hoxe en día. É dicir, facendo unha introspección hacia, por exemplo, tempos pasados, que acontecería se no seu momento, cando apareceron esas augas con esas propiedades, de augas, como sabemos, que están encerradas en rocha, que se van alimentando das sustancias propias da roca e autoalimentándose, convertíndose en augas minerais e terapéuticas. Que pasaría se nese momento, evidentemente é pasado, pero indo un pouquinho máis hacia o presente, que acontecería con todo eso se realmente nese momento houbera os niveles de polución de hoxe? Como sería hoxe? Como afecta a polución a perdurabilidade das augas terapéuticas, digamos? Obrigado. Bueno, yo gracias. No soy capaz de contestarle porque no... Estuve durante unos años, tuvimos un proyecto de investigación que fue muy interesante y había un geólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que hubiera sido la persona que le hubiera podido contestar mejor. Yo lo que le podría contestar es lo que hacían los romanos, que es manipular lo menos posible. Y si manipulaban, que claro, la manipulación determinaba que perdía el agua sus propiedades, es decir, que en cierto modo se contaminaba al perder el calor y se contaminaba al perder parte de lo que el agua propiamente llevaba al moverse de un sitio a otro. Dejaban de darle la calificación que le daban en el propio manantial. Es decir, que no era lo mismo bañarse en el agua del manantial allí donde surgía, que es donde pensaban que estaba la fuerza divina en esta interpretación sobrenatural, que una vez transportada kilómetros y kilómetros, usarla después. A pesar de que en las termas, hay un artículo muy interesante, en las termas también había espacios de culto y se le daba culto a las ninfas en algunos casos y a otras divinidades, pero no era la fuerza que tenía el culto en la antigüedad. Es decir, que los antiguos eran conscientes de que la acción de manipulación, que es una acción de contaminación, desvirtuaba las aguas, evidentemente, claro. Quería hacer dos preguntas. Empezó la conferencia diciendo que la historia es perdurabilidad y cambio. Sí. Quería profundizar un poco. La otra es, ha hecho varias publicaciones sobre las religiones. Por una parte hay quien sostiene que como el ser humano somos imperfectos e inacabados y no creemos en nosotros mismos, somos capaces de creer en cualquier cosa. Y hay quien sostiene que es una forma de gobernarnos, porque sirve para captar el cuerpo y la mente de las personas aunque no tenga ningún fundamento real. Sí, son dos preguntas de las filosóficas, diríamos. Yo no soy capaz de contestarla así fácilmente, porque las religiones sirven para mil cosas. Por lo menos eso es lo que la experiencia que yo tengo al estudiarlas. Sirven tanto para dominar como para revolverse contra la dominación. O sea, están las religiones que ponen en duda absolutamente todo y se revuelven contra todo, y las religiones que lo que sirven es para convertir por medio del miedo, por medio de toda una serie de otros mecanismos, convertir en fácilmente domeñables a las poblaciones. Y por tanto, bueno, pues es lo que en resumen podría decirles, es que tendríamos que bajar a caso, que por eso les decía el cambio, la transformación, la mutación, caso a caso, y ver momento a momento para lo que servirían o se utilizarían unas y se utilizarían otras. Pero incidiendo en lo que les decía al principio, lo que encontramos con el agua es con este agua termal es que la experiencia es una experiencia tan directa, tan
sin necesidad de intermediación. No sé si se han fijado en las inscripciones que hemos visto, todas hablan directamente el dedicante con los dioses. No hay intermediación. Quizá la única que puede tener alguna intermediación es la de las burgas de Orense a las ninfas, esta Calpurnia vana, porque el exvisu, algunos lo han relacionado ese exvisu, esa visión, con prácticas que se hacían en ciertos santuarios, que es lo que se llamaba la incubatio, que es que tú ibas al santuario, en este caso tenemos que pensar las burgas como un santuario de las aguas. Entonces ibas al santuario y dormías, ese es el procedimiento de la incubatio, dormías en el atrio del santuario o en una habitación que te dijeran los sacerdotes que llevaban aquello, y ese sueño te daba una visión, que era una visión sobrenatural en el propio sueño. Pensaban que la divinidad que allí moraba hablaba contigo por estar en la cercanía del santuario. Ahí sí que podría haber ese paso de dominio o de acción intermediada por los sacerdotes que te permitiesen dormir allí y tener la visión. Pero claro, no todos dicen que el exvisu de las burgas quiera decir que hubiese prácticas de incubatio. Para las prácticas de incubatio indudablemente se necesita una estructura sacerdotal un poco más compleja. Pero muchos dicen que no, que sencillamente tuvo un sueño en su casa o donde fuera que le dijo: báñate, vente aquí a las burgas y báñate. Por tanto, no podemos dar el paso ese a decir que había unas estructuras complejas. Lo que probablemente nos encontramos es unas estructuras simples y unos modelos religiosos de una simplicidad completa, relación directa entre el Dios y el dedicante, el Dios y el fiel agradecido. Entonces, claro, no es más que ese mundo imaginario de pensar el agua como vehículo de la curación y pensarlo por medio de lo sobrenatural, sencillamente. Pero las concreciones políticas y demás que pudiera haber detrás, pues les dije al principio que es una experiencia religiosa tan poco intermediada que por eso probablemente resulta especialmente interesante. No sé si le he contestado. Si pudiese profundizar un poco más, como empezó la conferencia diciendo que la historia que es permanencia y cambio, algo así. Sí, lo es, claro. Pues, claro, la historia, y en este caso lo que tiene que ver con el mundo religioso es permanencia y cambio. Me está usted llevando al camino de algo que no quería explicarles porque es un poco complicarlo, pero y porque es muy hipotético y muy conjetural, pero ya que me lo brindas, lo voy a hacer aunque sea muy rápidamente. Y es que le hemos dado vueltas, evidentemente, a qué es lo que había antes de la llegada de los romanos y qué ocurría con esas aguas termales antes de la llegada de los romanos. Aquí hay un estudio de Almagro, de Martín Almagro, en relación con unos monumentos específicos que se denominan, cada vez está más claro que son saunas, ¿no? Los llamados esos monumentos Pedra Fermosa, que probablemente eran saunas en las cuales se metían a calentar el cuerpo y a producir una experiencia de la sofocación o de lo que fueran. Resulta que en Caldas de Visela está muy cerca de uno de estos monumentos, y en uno de esos monumentos aparece un dedicante con el mismo nombre que el de la primera piedra, el indígena aquel de la primera piedra de Caldas de Visela. No sabemos si es el mismo, porque desgraciadamente la epigrafía no permite jugar adecuadamente con las cronologías, porque necesitaríamos una cronología perfecta para poder decir que es el mismo. Pero nos lleva a darle una vuelta y a decir, ¿sería este bormánico solo el dios del agua concreta o sería algo más? Entonces hay un estudio que relaciona bormánico con
un dios llamado Borus, y específicamente el epíteto Mars Borus. Y ese Mars Borus, o sea, una divinidad que no solo sería de las aguas, sino que sería también de la guerra. Y conectado todo eso con qué hacían en las saunas estas y para qué hacían las prácticas en esas saunas, pues hay toda una hipótesis indemostrable que plantea que probablemente eran saunas iniciáticas con la finalidad de iniciar a los guerreros galaicos, que Estrabón dice que siguen una forma de vida lacónica desde el punto de vista de los baños, porque en el baño romano una de las piezas se llamaba laconicum, que era el lugar en el que se hacía una especie de sauna seca, era lo que se hacía en el laconicum. Entonces todo eso entremezclado, pero ven que es hipotético. Nos puede permitir a lo mejor pensar que los galaicos, antes de la llegada de los romanos, todo este proceso en relación con las aguas termales lo asociaban también con la iniciación de los guerreros. Y todo eso Roma no puede ni más ni menos que cargárselo, porque Roma no podía tolerar otras cosas, pero lo que no podía tolerar son divinidades de la guerra que fuesen en contra de las divinidades romanas. Y quizá, probablemente, y esto es una hipótesis muy interesante para el cambio en el mundo indígena, pero les insisto, no hay documentación suficiente para sostenerla más que como una hipótesis, pero sí refleja el cambio que me pide usted que evidencie. Es probable que antes de los romanos las aguas termales, sobre todo las hipertermales de este tipo, pudiesen ser utilizadas, sobre todo en los manantiales, donde brotan, pudiesen ser utilizadas para estas ceremonias de iniciación de guerreros. Porque figúrense lo que podía ser entrar en un antro de estos, porque eran antros llenos de vapor termal, donde se mezcla el poder del agua con el poder de la tierra y con la necesidad de superar un rito que debía de ser característico, por lo que conocemos, que tenía que ver con los tránsitos acuáticos. Esto lo estudia muy bien Paco Marco, los tránsitos acuáticos por parte de los guerreros, que eran en cierto modo una rememoración de la muerte iniciática y de la